This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Al fondo de la última sala, poco iluminada pero limpia y ordenada, la vitrina mostraba todos aquellos útiles que tanto le llamaban la atención. Siempre atraído por el mar y sus historias, de niño fantaseaba con barcos piratas y abordajes envueltos en humo de cañones, el griterío de voces roncas y rasgadas y el sonido de los afilados metales hábilmente manejados por bucaneros tuertos y cojos en su mayoría. Una ballesta, astrolabio y ampolleta, junto con algún cuadrante, formaban parte de aquella pequeña colección de objetos que en algún momento manos diestras en el arte de marear emplearon. Manos encallecidas, de gruesos dedos y uñas sucias lo sujetaron bajo un sol abrasador o con la cubierta anegada de agua y el frío por condena, sin más refugio que la techumbre de la toldilla. Frente a aquellas piezas de las que le separaban cientos de años, su imaginación empezó a bullir como cuando era niño y su mente recreaba escenas de mar. ¿Y cómo sería la comida a bordo? Las risas de los tripulantes a medio desdentar, y el miedo que a buen seguro tantas veces sentirían. Y las noches, cuando concebir el sueño para quienes no hacían guardia era tarea casi imposible. Los crujidos constantes de la madera, el permanente achique, los olores. Toda una época encerrada entre los cristales de aquel expositor. Un mundo de exploraciones y conquistas, de renuncias y padecimientos, de compromisos y lealtades inquebrantables, de pactos sellados con el valor de la palabra. Todo eso se guardaba allí. Entre los muchos visitantes que deambulaban por la sala posando su vista en la multitud de piezas que la adornaban, solo uno, además de él, parecía especialmente interesado en todos aquellos artilugios de navegación. Un tipo no demasiado alto, más bien rechoncho y quemado por el sol, de compacto y voluminoso cabello cano, enmarañado y una pronunciada cojera. Con ojos avispados y cierta melancolía en su mirada, con profundo interés observaba todo lo que aquella vitrina mostraba. De vez en cuando una breve sonrisa asomaba entre la espesura de sus barbas. Objetos, navío antiguo, rezaba la cartela explicativa de la muestra, que al leerla, el hombre no pudo evitar una ruidosa carcajada. Su imaginación nuevamente echó a volar, convirtiendo a aquel enigmático visitante en otro de los viejos piratas de su infancia. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. Hoy visitamos la costa de Lugo. La historia de A Mariña es la historia de sus pescadores, marineros y todas aquellas personas que hayan estado y están de alguna manera vinculadas a la mar que tanto de todo dio a las poblaciones costeras. Satisfacciones, pesares y mucho sacrificio. A Mariña se ha edificado sobre los nombres propios de hombres, mujeres y barcos. Algo así, pues debía ser objeto de estudio y documentación que diese testimonio de lo mucho que la pesca supone para los pobladores de la fachada lucense. Hablamos de ello con José Pino, marino mercante, capitán de pesca y autor de un libro de reciente publicación que lleva por título Barcos y gentes del mar de A Mariña, todo un compendio de historias que sirven a su autor para reivindicar el legado de sus paisanos con el firme compromiso de que no caiga en el olvido. Hoy ha dado comienzo en Guecho la regata cantábrica Quinto Trofeo Aproches con destino a Gijón. 125 millas de recorrido y más de 20 barcos inscritos. Entre los participantes, uno al que tenemos especial cariño en este podcast. Fue protagonista durante buena parte de los capítulos de A Son de Mar e hilo conductor de muchas de nuestras historias. El Nahua, patroneado por Juan Morís, participa en esta regata y con él hemos tenido la oportunidad de hablar navegando rumbo a Gijón después de tomar la salida puntualmente a eso de las 13 hora local. Viajando por las Españas de ultramar y sus protagonistas, Josu Jiménez se ha encontrado con la figura de don José de Mazarredo, todo un personaje que, como otros de su época, no solo fue un extraordinario marino, también se le recuerda como un gran estratega y científico. Por su parte, el fondeo es el tema escogido por Roberto Bucetas para ocupar los minutos finales de este capítulo. Un asunto tan de actualidad, porque ahora estamos en verano y del que hemos querido conocer todos los detalles. Hablamos de anclas idóneos, lugares recomendados y también maniobras.
Y todo esto en un capítulo que nos hubiera gustado empezar felicitando a Diego Botín y Florian Trittel por haber conseguido medalla olímpica en 49er. Pero a esta hora la final se ha tenido que suspender por 2 veces y por falta de viento. Lo que no queremos es empezar sin recordar a los hombres que han dejado su vida a unas 200 millas de las Islas Malvinas tras el naufragio de Argos, Georgia. Desde aquí nuestro reconocimiento y admiración también para los supervivientes. A todos ellos dedicamos este capítulo que ya comienza. Mirando al Cantábrico, la costa de Lugo, la Mariña lucense, de Ovicedo a Ribadeo, guarda en cada uno de sus pueblos de costa la memoria de un pasado no tan lejano en el que los barcos de pesca formaban parte del paisaje, igual que lo hacen los acantilados de Papel o la isla de Coelleira. En la actualidad, la actividad pesquera sigue siendo una importante fuente de recursos, aunque reina entre muchos la sensación de haber perdido buena parte del impulso y el arraigo que tuvo. Por eso hay quien se resiste a perder su identidad marinera. Hoy hablamos con un marino mercante que trabajó como capitán de pesca, de familia marinera y pescadora, natural de Cillero, la actual Celeiro. Acaba de publicar el libro Barcos y Gentes del Mar de Amariña. José Pino, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Hijo de pescador, seguro que sus raíces marineras se hunden mucho más allá de una generación. Siendo de Celeiro, no era fácil escapar al influjo de la mar. José, ¿se planteó otro futuro profesional que no fuese uno vinculado a ella? No. Soy la 4ª generación de una familia de pescadores. Sí. Entonces, cuando uno es pequeño, como comprenderás, se mama. Es lo que ves en la mesa, lo que oyes, cómo razona mi abuelo con mi padre y mis tíos, que eran la siguiente generación, y al final te acaba impregnando, te acabas empapando, y para mí fue algo vocacional. Efectivamente, soy de una generación que se podía haber dedicado tranquilamente a otro menester. Somos de una carrera universitaria, podíamos haber accedido a otras cosas, pero me he tirado, sí, es vocacional, hice lo que me gustaba. Sí. Ya. Bueno, se hizo marino mercante y trabajó en petroleros, pero la pesca era lo que de verdad le gustaba, ¿no? ¿Por qué? Sí, tras un año en petroleros, haciendo prácticamente todos los viajes al Pérsico, te cae la sensación de que no dejas de ser un transportista. Es la navegación, pero como transporte puro. Ya. La pesca es diferente. La pesca es la pelea de el encargado de pescar. Todos los días es diferente, todos los días hay algo, tienes que controlar un montón de variables. No solamente es navegar, es estar pendiente de un cardumen, es estar pendiente de la metodología, de la tecnología. Tuve la gran suerte de que soy de una generación que lo que vivió es el progreso constante de la tecnología. Vivimos desde el avance de radares con sistemas de punteo hasta las ondas de última generación, trabajando en varias frecuencias de onda. Simplemente el sistema de posicionamiento, lo que hoy ve cualquiera en un coche para entrar en una ciudad a través de un mapa. Cuando yo empecé la mar, y no soy tan mayor, no teníamos sistema de posicionamiento instantáneo. Trabajábamos con la cadena DECA. Yo empecé prácticamente con el sistema DECA, pero donde lo había, no todo el mundo tiene cobertura DECA, un sistema que habían implantado los americanos para meter un montón de barcos en unas playas de Normandía, en el desembarco, en la Segunda Guerra Mundial, y de ahí se pasó al sistema Transit de posicionamiento por satélite, de ahí al GPS. Claro, somos una generación que lo vivió todo, era una evolución constante, y como comprenderás, estabas de lo más entretenido, claro. Ya. Faenó, de hecho, en Malvinas, ¿no? Lugar, desgraciadamente, de luctuosa actualidad, donde las condiciones pueden ponerse, además, muy difíciles. Sí, trabajé 2 años en Malvinas, en congeladores de Vigo, antes de dedicarme a la pesca en la costa, donde las condiciones sociales y la cercanía de tu familia eran muchísimo más cómodas. Lo intenté y la verdad es que me gustaba. La pesca en Malvinas, a finales de los 80, principios de los 90, cuando teníamos pues flota en Terranova, flota en Sudáfrica, mandamos, fue cuando el boom de descubrimiento de la pesca del calamar en Malvinas. Nos dirigimos un montón de flota
que estaba en Sudáfrica, que estaban en otros caladeros. A mí me tocó, me embarqué y fuimos para Malvinas, para la pesquería del calamar. Había un montón de calamar y de pota. Y era una época nada que ver con lo que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos una flota en Malvinas que dispone de tiempo de trabajo y de tiempo de descanso. Son barcos que se pasan cada campaña de 3 meses, prácticamente 2 en puerto, donde las comunicaciones es a través de wifi, donde cualquier marinero en su tiempo de descanso pues tiene videollamadas con la familia y tal. En el tiempo que yo estuve, las campañas eran de 6 meses ininterrumpidas, de 6 a 7, y no teníamos contacto ninguno con la familia, más que una llamada a través del sistema satélite o a través de Pozuelo del Rey, en la onda media, y hablabas una vez al mes solamente a la familia. Yo era un privilegiado, ¿no? Yo debo decir que mi padre, que tenía barcos en la costa, tenía una emisora de 100 vatios en casa, y curiosamente alcanzaba desde Malvinas, y yo hablaba todas las noches con mi mujer. Pero ya digo, es una cosa muy rara, y yo era en ese sentido un privilegiado. José, ningún oficio de la mar es fácil, ¿no? Embarcado menos, pero suele pensarse que la pesca es el más sacrificado. En barcos de pesca de altura como los que usted conoció, las diferencias respecto a los grandes mercantes petroleros, en su caso, entiendo que serían muchas, ¿no? Sí, eran muchas, pero desde el prisma de la lejanía y del aislamiento. Ya. Por supuesto, con las nuevas tecnologías está completamente amortizado ya, o sea, ya no tiene nada que ver, ¿no? Y lo que tenía la mercante es que efectivamente el transporte entre puerto y puerto con mercancía, te permitía cada poco tiempo estar en tierra y por lo menos ir a un locutorio, eso por supuesto. Pero ya te digo, las diferencias, mira, en ambos barcos, tanto en la pesca de altura como en la mercante, la verdad es que se vivía bien. Uh-huh. Se trabajaba a turnos, las condiciones de higiene, las condiciones alimenticias, ten en cuenta que tanto en unos barcos como en otros disponías de camareros que te servían la comida y te hacían la cama, hasta un régimen de trabajo de cada 4 horas, guardias de cada 12 horas trabajabas 4. Ya. O sea, te llevaba muy bien, pero vamos. Uh-huh. Es una cuestión de actividad, supongo. Ya, seguro. Sí, claro que sí. La historia de la pesca es la historia de sus gentes y de sus barcos, ¿no? Ya jubilado, no solo no ha querido perder su vinculación con la pesca, de hecho tiene una lanchina, tampoco quiere olvidar los vínculos con un pasado como el de Amariña, ¿no? Tan rico e importante en materia pesquera. Sí, es algo... Ya me he dedicado a ello, incluso trabajando en la pesca, ¿no? Yo creo que alguien que dispone de información, y en este caso a mí la información me venía pues por mi padre, por mis tíos y por una serie de gente con la que convives al cabo del año, con la que tomas los aperitivos, con la que tienes las tertulias, disponía de una información de primera mano, era un privilegiado en ese aspecto. Entonces me di cuenta de que las cosas de tertulia se pierden. Soy de la opinión que todo lo que se lleva al papel queda constancia de ello, ¿no? Entonces me propuse, trabajando en la mar, que efectivamente había que ocuparse de aquellos temas que no son conocidos. De hecho, en la primera presentación del libro, el día 13 de julio, en la Cofradía de Pescadores de Celeiro, donde la presentación corrió a cargo de un par de historiadores, 2 historiadores e investigadores vascos, son conscientes de que sobre este tema es que no hay nada publicado ni nada escrito. Tenemos las publicaciones de gente de lo que son profesores universitarios, pero desde el prisma económico, evolución de la flota desde el prisma económico, todo lo que se descarga, todo lo que se desembarca, cómo progresan los precios, cómo progresan las cantidades. No hay nada hecho desde dentro, no hay nada hecho desde el miramiento del propio sector, de ver cómo evolucionaron los barcos, de hablar de cómo los barcos imprimen la riqueza de todos los
puertos pesqueros, no da Mariña solo, sino de todo o Cantábrico. Todos estamos relacionados. Toda la gente de 80 años conocía a la gente de 80 años de los pueblos de Luanco, de Candás, de Lastres, de Lequeitio, de San Vicente de la Barquera, de Cudillero, de Casturdiales. Es decir, se conocían en la mar, se conocían de tener cuadrilla. Todo eso hay que explicarlo, tiene que quedar constancia de ello. Los barcos y sobre todo ellos, los grandes protagonistas, que es la gente, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿hasta qué punto fue difícil hacer acopio de todo el material para poder hacer este libro que, como decimos, lleva por título Barcos y Gentes del Mar de Mariña? No me fue difícil abarcar la información, tener la información y llevarla al papel. Lo que me fue difícil fue, no te puedes quedar con la información de la mesa del bar, porque a pesar de que yo disponía de una ventaja, yo siempre estaba en el medio de 4, 5, 6, 7 personas que han vivido el mismo arte en la misma zona en el mismo tiempo. Entonces, no es igual que te lo cuente una persona. Te lo cuenta una persona, es una versión. Cuando 5 o 6 personas o más hablan de un tema, de una situación, de una anécdota en concreto, ya tienes que cuadrar lo que te están contando varias personas. Y si uno se equivoca, otro lo corrige y llegan a un acuerdo entre ellos para versionar la forma que es cierta. Por lo cual, eso ya lo tenía. Lo que sí me fue difícil fue, no podía llevarlo al papel sin verificarlo. Efectivamente, tienes a los protagonistas, pero mi misión fue, en cuanto me jubilé, porque entonces ya disponía de días y de tiempo, acceder a archivos, acceder a capitanías y tratar de constatar en los roles de navegación de los barcos, que gracias a Dios hay capitanías con muy buen material, que coincidieran los papeles, el despacho de los barcos en ese tiempo y en ese lugar con la versión que tenía. Esa fue mi misión. Traté de contrastar la información y efectivamente en el 99% de los casos estaban en lo cierto y eso me permitió disponer de la información que ellos te daban y corroborarlo con fechas, que son las que van en el libro, con lugares, cuando te contaban, por ejemplo, algún acto de confrontación con la flota rusa, que podía trabajar en el Cantábrico hasta las 12 millas, y eran motivos de peleas constantes. Ya. El problema de volanteros con palangreros en sitios como el Cachucho, que es un caladero de Asturias. Tenías posibilidad de efectivamente contrastarlo y entonces sí, llevarlo al papel con toda la veracidad del mundo. Hay que ver, pues menudo trabajo, ¿no? Porque serían muchos los testimonios que de alguna forma dan fe de esa forma de vida que se ha extendido a lo largo de los siglos, ¿no? Sí, pero ten en cuenta una cosa. Yo soy completamente ajeno al mundo de la antropología. Soy un aprendiz. Sí. Entonces, el trabajo que yo hacía no era desde el punto de vista del historiador, que también, porque había que llevarlo de la mejor forma posible al papel, sino que lo hacía como un hobby. O sea, yo soy un patrón de pesca, hablando con patrones de pesca que me llevan 25, 40 años, y lo hacía pues desde el prisma de la admiración. Yo tenía que llevarlo al papel porque quería que quedara constancia de aquello, ¿no? No era mi misión, ya te digo, no soy ahora sí soy un investigador, ahora sí me considero un investigador. Sí. Pero, por ejemplo, no tengo el método del antropólogo, ¿no? Cuando hablo con amigos que efectivamente se dedican a la investigación y tal, deben llevar un protocolo, deben de llevar una forma de tratar los temas para llevarlos a los libros, tal. No, yo tenía la libertad de contarlo desde el punto de vista del que realiza algo, contándolo como estoy hablando contigo. Ya. Lo registré.
De Estaca de Bares a la Ría de Leo, ballenas, merluzas, pulpos, como se menciona en el libro, barcos y gentes del mar de Amariña, ese es, recordamos su título, barcos de vapor de los que iban al bacalao también, y nombres propios que merecen ser recordados. Digamos que el libro es un compendio de todas estas cosas, ¿no? Sí, al principio pues te pones a escribir y en principio tenía una visión muy clara de lo que me iba a dedicar. Me iba a dedicar a recuperar la memoria de la flota, de lo que son los barcos, de los barcos que nos hicieron importantes, de cómo nos hacemos con las primeras unidades importándolas de Bermeo, prácticamente todas vienen del País Vasco. Curiosamente, en cuanto empezamos a tener los créditos blandos de la década de los 60 que aporta el gobierno de la época, la gente se va juntando para hacer barcos y tenemos pues las infraestructuras muy separadas entre sí. Tenemos astilleros en Foz, tenemos astilleros en Ribadeo, tenemos astilleros en Avilés, en Gijón, pero casi no tenemos cadena de montaje. Estamos hablando de barcos de madera, ¿eh? Sí. Y entonces tenemos que llevarlos a montar al País Vasco. Talleres Yeregui en Zumaya, talleres Echevarría en Bermeo, los montajes de Orio, hasta que nos vamos haciendo con una estructura. Entonces es la evolución, pasamos a barcos ya de acero, ya empezamos a tener Gondán en Figueras, ya tenemos los astilleros de Musel en Gijón, Riera, ya tenemos astilleros en Galicia, en Vigo, hasta en Ferrol. Entonces, un poco me iba a dirigir a este tema, ¿no? Entonces me di cuenta que me estaba dirigiendo hacia un público demasiado técnico. No, tenía que involucrar no solamente la parte material, tenía que meter la parte humana. Claro. Entonces fue donde, a través de la flota, empecé a involucrar a las sagas, a la gente, pero a la gente no solamente al patrón, sino a la gente de cubierta, la gente que va al bacalao de mi pueblo, de todo este entorno de Amariña. No son gente que tenga un título, no son titulados, no fueron patrones, ¿no? Sin embargo, es gente muy espabilada, con muy buena mano, es muy buena mano de obra, desde el puesto de contramaestre, a saladores, a tronchadores, a rederos, y por ejemplo, en la pesquería del bacalao, el compendio es de gente raza, de gente de cubierta. Por supuesto, claro, luego vas contemplando gente que fueron pioneros, pero ya mandando barcos y ya pescando, y me ocupo de la saga. Sí, me dediqué a Mariña, pero ya te digo, el Cantábrico está todo completamente relacionado entre sí, y hablar de Amariña es igual que hablar del litoral pues entre Cudillero y Lastres, o igual que hablar del norte de Cantabria y, por supuesto, el País Vasco, que es posiblemente con qué más nos hermanamos todo el Cantábrico, porque es donde surgen todas las evoluciones. Ya. En el Cantábrico corren del este hacia el oeste. Sí, entonces, inequívocamente, siempre dependemos de lo que los vascos meten al mundo de la pesca, todas esas evoluciones. Ya te digo, los primeros barcos de flota son importados, son lo que ellos nos van, de los que se van deshaciendo, para ellos progresar en mejoría de flota. Nosotros lo vamos cogiendo. Sí, es verdad, debo decir que hay una época, a mediados de los 70, que es el boom de la construcción naval, 75 al 77, se construyen un montón de barcos, ya nos pasamos al acero, donde las comunidades del oeste cantábrico, tanto Asturias como Galicia, nos equiparamos al vasco. Ya estamos a su nivel. ¿Qué pasa? Que hay una evolución de las pesquerías. En Galicia nos dedicamos a las aguas comunitarias, que nos hacen abandonar lo que es la pesca de bocarte y de bonito, por ejemplo. Nos pasamos prácticamente a la merluza. Ya. Hablando de otras cuestiones, muy cerca de Costa da Morte, Amariña también sabe de temporales y del padecimiento de algún hecho catastrófico que marcó el devenir, ¿no?, del oficio de la pesca, como fue la galerna de 1961, de la que hablamos en este podcast en alguna ocasión, porque mi padre la sufrió y, como decimos, también ahí, en Amariña. Sí, la galerna del 61, mira, todas las comunidades marineras, todas, y en esto los portugueses y los españoles somos prácticamente iguales, porque provenimos de una cultura religiosa
cristiana. Sí. Todos los pueblos del litoral rendimos mucho homenaje a la propia gente del mar. Pero cada vez que perdemos a alguien, cada vez que perdemos activos, cada vez que perdemos un hombre, somos una comunidad muy particular porque nos rebelamos al hecho de perder el cuerpo en el mar. Nosotros, a los gallegos, nos pasa enormemente, ya digo que igual a los portugueses, no somos capaces de tirar flores al mar. Queremos al muerto en el cementerio, queremos ir a rezarle, queremos saber dónde está. Esto choca continuamente con países que se dedican al mar, que hoy en día son grandes potencias, como son los nórdicos y los anglosajones. Leía por la mañana, estaba indignada la familia de los que perdieron la vida en el Argos Georgia, recientemente en Malvinas, porque tardaban 15 días en mandar a la gente, en mandar los cadáveres desde Malvinas. Eso nosotros no lo concebimos. Nosotros tenemos que tener un forense trabajando 12 horas, 20 horas seguidas para que identifique y haga a los cadáveres la autopsia. Lo tenemos. En cuanto podamos entregar el cadáver a su familia, nos urge. Esto ya te digo, no es lo normal en estos países. Sí. Todos los pueblos marineros acabamos pagando, por desgracia, el tributo de los tiempos, de la meteorología adversa, porque vivimos continuamente, toda la vida, todo el año, toda la historia, vivimos en un clima, vivimos en un medio muy hostil, tremendamente hostil. Eso es lo que lo hace duro. Y lo que no nos distingue de los accidentes de la minería o de los accidentes de la construcción en otros pueblos que se dediquen mayoritariamente a eso, ¿no? La Galerna del 61 para un pueblo como Celeiro fue tremenda. Somos un pueblo que nunca pasó de 2.000 habitantes, 1.800, 2.000, bailamos siempre. Entonces perder, por supuesto, 2.000 personas que no se dedican todas a la mar, pero sí la gran mayoría. Un pueblo como Celeiro que pierda 38 hombres en una galerna, en un tiempo que no teníamos para pronosticar lo que se nos lo que íbamos a tener de tiempo atmosférico, es más, en pleno julio, en verano. Y no son 38 hombres, son 38 familias. Y eso es muy duro. Para un pueblo pequeño es terrible, es tremendo. Uh-huh. Es una realidad. En Cillero murieron 38 de los, creo recordar que fueron 60 o 70 personas que murieron en todo el Cantábrico, o cerca de 80, no recuerdo. De hecho, la Galerna del 61 es la primera gran reconversión que tiene mi pueblo de la gente del mar. La Galerna del 61 mete mucho miedo a la gente que vive y mucha gente abandona el mar, sí. Surge gente que se va para la Marina Mercante, a Noruega, a Holanda, a los países nórdicos. Incluso hay gente que migra hacia Sudamérica. Hay gente que abandona la mar, es nuestra primera reconversión. Pero, por ponerte un ejemplo de lo que significó la Galerna del 61, y que mucha gente desconoce. Sí. Mucha gente se acuerda de aquellos barcos de vapor que tenían una popa muy particular, que hay en sitios donde les llama popa de pato, popa de rabo de gallo, que es una popa muy, muy curiosa, ¿no? A partir de la Galerna del 61, esa popa se prohíbe por ley en este país. Es causa de que los barcos, en cuanto ven el mal tiempo, se ponen en popa a la mar para no estar cabeceando, lo que les ocasiona pues pérdida de gobierno o no tener la suficiente marcha. Pero la popa, para correr el tiempo en popa, que muchos de aquí que estaban al norte de las Cacas fueron a dar a Asturias y a Cantabria, se corrieron en popa. Esa popa cucharea. O sea, en cuanto viene la ola, meten la popa porque es que ya tiene la forma esa de popa de parrulo, se le llama aquí popa de pato. Sí. Y metían mucha agua y se hundieron varios barcos por popa, claro. Se prohibió por ley. Quedó prohibida esa forma de popa a partir del año 62. Sí. Uh-huh. Qué curioso. Con la visión que tiene del pasado, José, por los testimonios que ha recogido para el libro y la labor de documentación que ha llevado a cabo, no me gustaría despedirle sin preguntarle qué opinión tiene del sector pesquero, qué evolución está llevando según su criterio.
Mira, todo lo que estamos viviendo en la mar no deja de ser la misma visión y la misma realidad que tenemos en cualquier puesto de la sociedad hoy en día, ¿no? Estamos asistiendo a una falta inmensa de mano de obra. El caso es que posiblemente aquí, en los pueblos marineros, donde primero se dio, fue en la mar. ¿Pero por qué? Pues porque la gran mayoría de la población ocupacional en esta zona es en la mar. Entonces, donde primero empezamos a notar que faltaba mano de obra fue en la mar, efectivamente. Se le achacó a que era una práctica muy complicada, un oficio muy difícil, muy duro, y efectivamente empezamos a creernos que había que empezar a caminar hacia otro modo social de pescar o de tratar al personal embarcado cómo íbamos a hacer para que tuviera más vacaciones, como tuviera más tiempo en tierra. Creíamos que era culpa de la mar. Luego, con el cabo de los años, nos fuimos dando cuenta de que pasa en la mar, pasa en la hostelería, pasa en la construcción, pasa en el monte, pasa absolutamente en todos los sitios. Es un problema demográfico, no nacen niños, y en este país tenemos una tasa de natalidad nefasta, y inequívocamente vamos a tener que hacer por emplear mano de obra extranjera como llevamos años aquí haciéndolo, ¿no? No va a quedar más remedio, sino es imposible mantener esta ocupación. A esto hay que sumarle que la bonanza económica hizo que la apertura de gente y acceso a las universidades fuera mayor. Pasamos de que los trabajos que haría en cada zona fueran ocupados por gente de la zona, porque ya lo tenías aquí, porque ya era conocido, porque en tu casa se hablaba de eso y tú veías las empresas que estaban en tu entorno. Pasamos a una apertura manifiesta. Hoy los grados, las carreras universitarias, los máster, incluso la demanda de trabajo en el extranjero hacia titulados de cualquier tipo de carrera española es cada vez mayor, porque la preparación de la gente de este país, gracias a Dios, es muy buena. A nivel ingeniería, a nivel carreras nuevas, y pasamos de no tener mano de obra a no tener titulados. Y claro, la mano de obra puede recurrir a ella de cualquier país, no los titulados. No todo el mundo puede homologar los títulos de la mar en este país, que me imagino que será una de la siguiente vuelta de tuerca, irá encaminado a eso. Toda la vida, todos los puestos, y sobre todo la pesca, porque la pesca fue siempre así, es una historia de dientes de sierra. Y ahora mismo estamos en una época de bajón, donde posiblemente habrá que adaptarse, donde seguramente quedarán los que sean capaces de hacerse con tripulaciones, de mimarlas hasta el extremo, de hacerlas partícipes de que puedan estar en el puesto de trabajo con una mayor dedicación social, con que puedan compaginar con su vida particular el trabajo en la mar, con un sistema de relevos o con un sistema porque los sueldos son buenos. O sea, los sueldos ahora mismo de la flota son buenos sueldos. Eso es algo donde muchas veces es la gran incógnita. Sabemos lo que gana un ingeniero de telecomunicaciones, pero si le preguntas a alguien no sabe lo que gana un patrón de pesca, ni sabe lo que gana un primer motorista. Hoy un patrón de pesca, que no hace falta ser como antiguamente un gran destacado, tiene un sueldo de primer ministro. Los motoristas, que hay muy poquitos, prácticamente los están fichando con cheque en blanco. Hoy un motorista de un barco de cierto porte está ganando lo que él quiere, lo que él le pida al armador, prácticamente. La gente debe darse cuenta de que el acceso a la mar es muy fácil, a las titulaciones pesqueras es muy sencillo. Sacar un título hoy para la mar no es tan complicado, no es más difícil que quitarse el carnet de conducir. Y sin embargo falta el espíritu que desapareció a través de generaciones. Es una pena, porque es una gran salida.
en un país que tiene 3 millones de habitantes, no puede permitirse el lujo de que los sectores primarios se queden sin ocupación. Es terrible, es tremendo. Pues dicho queda. Barcos y gentes del mar de Amariña es el título de este interesante libro, crónica de un sector, el de la pesca, que a través de sus protagonistas recupera la memoria y se proyecta al futuro con sus testimonios, los recogidos por su autor, capitán de pesca, pescador vocacional y ahora guardián de la memoria de sus paisanos de Amariña. Así es, José Pino, con quien hemos hablado estos minutos. Gracias, José, por la compañía, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros, es un placer para mí también. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Reflections of the clouds above, the sound of rain along the pond. The grass that grows beneath my feet, I close my eyes, the hum of bees. I pluck the flower, violet green, lily of the valley on my knees. All the things I left behind, save this little place in my life. I don't wanna lose you. It's too soon. I don't wanna lose you. It's too soon. La regata cantábrica, quinto trofeo Aproches, se está disputando en este momento. A las 13 horas tuvo lugar la salida en Guecho para cubrir las 125 millas que separan esta localidad vizcaína de Gijón. Entre los barcos que se encuentran en regata está el Nahua. De momento encabeza la flota el Taxus Medio Ambiente, navegando a una media de unos 5 nudos. Así que saludamos a Juan Morís como patrón del Nahua. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola Jorge, buenas tardes. Oye, Aquí estamos navegando rumbo a Gijón. Lo sé. Hace solo unas horas que empezó la regata. ¿Qué tal la salida? ¿Cómo fue? Bueno, pues la salida para nosotros fue bastante buena. Salimos en el centro del pelotón. No salimos los últimos, lo cual está muy bien. Y ahora vamos navegando. Estamos a la altura de Cabo Ajo, para doblarlo y ya poner rumbo para Gijón. Hay un noroeste, está a 15 nudos, estable. La verdad que estamos navegando muy bien. Y nada, tenemos aquí a la proa un barco, un 31.7, que está a una milla y media. Vamos a ver si lo cogemos. Estáis a la altura de Cabo Ajo, cerca ya de Santander. Nos dices que el viento es del noroeste. Efectivamente, noroeste y estabilizado en 15 nudos. Estamos navegando muy bien. ¿Estáis navegando en ceñida o en través? No, en ceñida. ¿Estáis de ceñida? Sí, estamos navegando en ceñida. Tuvimos que hacer varias bordadas y vamos para allá. ¿Esperabais este viento o no? Vamos, imagino que mejor que el noroeste esperabais nordeste, ¿no? Por eso de ir de popa. Sí, pero es que esto es alucinante porque es el tercer año que lo hacemos con el Nahua. Sí. Y siempre noroeste. Nunca nos tuvimos un poco de nordeste para izar el espi y volar con el espi. ¿Qué va? Siempre el noroeste, siempre de ceñida. A ver esta noche si calma, rola un poco para el norte y podemos poner el espi. Qué curioso. La navegación se está haciendo muy bien. Ya. Pero digo que qué curioso, ¿no? Que a estas alturas del año, en pleno verano, siempre coincida con vientos de componente oeste. Es curioso. Sí. Yo no sé qué pasa, pero es así. Y además, el día anterior de marchar, nordeste. Y el día después de llegar, nordeste. Y el día de la regata, noroeste. Y aquí estamos todos siguiendo para allá. Sí, está claro. ¿Cuándo llegasteis a Guecho? Porque yo sé que salisteis de Gijón hace unos días.
Bueno, pues mira, fuimos haciéndolo por etapas. Sí. Salimos el sábado a las 12 y fuimos a Ribadesella. Después del domingo hicimos Ribadesella-Santander. Y luego, el lunes, hicimos Santander-Castro, que yo nunca había estado en Castro y la verdad que es un pueblo que nos gustó mucho. Allí no hay pantalanes y te tienes que amarrar a unas boyas. Entonces hay un botero que está a las 24 horas del día para lo que le necesites. Entonces le llamas y te viene a buscar y te vas al baño, te vas de For You por ahí, para lo que sea. Qué bueno. Y una vez llegasteis a Guecho, imagino que, bueno, compartiendo tiempo y pantalanes con el resto de tripulaciones, muchas de ellas de Asturias, ¿no? Sí, no, bueno, nosotros nos tocó el pantalán número 3 y ahí estábamos solo nosotros, que eran para los barcos pequeños. Nosotros somos el barco más pequeño de toda la flota de la regata. Ajá. Y todos los demás, pues sí, estaban en el 2 y en el 1, pero bueno, hubo barcos que todavía llegaron hoy por la mañana, ¿eh? Menudo tute. A la regata. Sí. Barcos, como decimos, asturianos, por supuesto vascos y también algún cántabro, imagino que habrá. Sí, efectivamente. Juan, ¿y cómo se comporta el Nahua? Un barco que no podemos decir que sea del todo regatero, pero al que has mejorado mucho en los últimos tiempos, lo has convertido en un barco competitivo. No, sí, no, la verdad que estoy muy contento con los cambios que le hice y ahí estamos luchando y peleando ya te dije, con un 31.7 que es más grande que nosotros y lo tenemos aquí al lado. Sí. Y a ver cómo se comporta la noche y todo depende. Sí. Además estas regatas son guapas porque no es de barlovento o sotavento, no es correr una milla y tal. Estos son de regatas de tácticas. Uh-huh. Puedes subir más a 10 millas de la costa y encontrarte más viento, o meterte en costa y encontrar uno pequeñín, una corriente que te ayude, todo esto. Y entonces ya hay que pensar más, hay que estudiar el parte, y llevamos 2 días mirando partes, a ver cómo podíamos mejorarlo, hacerlo. Y así estamos. Claro. La verdad es que a estas alturas de la regata, más o menos todos estáis navegando de forma bastante compacta. Quiero decir, no sabemos todavía cómo evolucionará porque todavía quedan horas por delante y muchas millas, pero sí es verdad que el grupo se mantiene bastante compacto. Sí, se mantiene unido. Tú fíjate que el Taxus, que es el barco que más corre y que más anda, que está el primero, sí, está a 15 millas nuestro, que tampoco te creas que es mucha distancia. Uh-huh. Y nosotros ahora mismo pues estamos en el pelotón de la regata. Sí. Pero bueno, ahí luchando y peleando como siempre. Uh-huh. Hemos hablado del Nahua y no te he preguntado por la tripulación, ¿cómo se comporta? No, la tripulación se está convirtiendo muy bien. La verdad se está comportando fenomenalmente. Estamos todos aquí y encima ahora que nos dimos cuenta del barco hecho nos da moral para seguir luchando. ¿Cuántos vais a bordo? Vamos 6. Bueno, no son un mal número. Los mismos que está despachado el barco. Muy bien. Y 6 aquí son necesarios, porque es una regata muy dura y gente se necesita para todas las cosas, para todos los cambios, tenemos que virar mucho y el cansancio se notará esta noche. Claro. Y mañana por la mañana y ahí estamos. Sí, y aunque estéis especializados cada uno en su puesto, pues cuando haya que hacer algún tipo de descanso, alguna guardia, pues evidentemente se necesitan manos, se necesita gente, claro que sí. Sí. Bueno, Juan, pues nada más, vamos a dejar aquí la comunicación porque ya sé que estáis muy liados. Os agradezco mucho que hayáis atendido nuestra llamada y os deseamos toda la suerte del mundo, hombre. Ya os recibiremos cuando lleguéis a Gijón. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, y nada, ya vamos hablando. Un abrazo fuerte. Vale, igualmente. Hasta luego. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación.
Los instrumentos no funcionan y las cartas de navegación no parecen del todo fiables. ¿Será que estamos entrando en otra dimensión? Es lo que puede pasar cuando ponemos la proa al pasado para navegar por las Españas de ultramar y sus exploraciones. Hoy indagamos en la figura de uno de los marinos más célebres de nuestra historia naval, don José de Mazarredo, quien, a pesar de Carlos IV, logró destacar entre sus contemporáneos por sus capacidades estratégicas. ¿No es así, Josu? Cuéntanos, muy buenas. Hola, muy buenas desde el Mugas. Pues sí, así es teniente general de la Armada, científico, táctico y un hombre bragado y en el combate y en la navegación. Y es don José de Mazarredo, bilbaíno de pro. Nació en Bilbao en 1745. Este hombre ingresó a los 14 años en la Compañía de Guardia Marinas en 1759 y bueno, pues podemos decir que una vez entró a su navegación en prácticas y demás, ya de alumno, con el navío andaluz, en un chambequín, un barco más pequeño que mandaba el capitán de fragata Francisco de Vera. Allí hubo un problema y él tomó las decisiones. Lo dijo el propio capitán, por sus acertadas disposiciones, por su firmeza en sostenerlas contra el dictamen de hombres prácticos en la mar. Esto es importante en su vida. Él siempre, si tenía claro algo, no se iba a arredrar. Y por su osadía en embarcarse de noche en un bote pequeño en medio de un fuerte temporal, para recoger la lancha perdida y tratar de salvar el buque, logró al menos poner a salvo a toda la tripulación de 300 hombres. Es decir, este hombre ya se iba marcando con su iniciativa. A partir de ahí podemos pasar a cuando ya como alférez y después como brigadier en 1771 embarcó en la fragata Venus, que salía para Filipinas. Allí embarcó de segundo y llevando un detallado diario de navegación, y el gran tema que había en la época era el cálculo de la longitud. Si alguno ha leído el libro de Saba, el tema del cálculo de la longitud, los cronómetros y demás, en este caso él trató de investigar y cómo conseguir la longitud calculando la distancia de la Luna a una estrella concreta. Lo hizo junto con Ruy de Apodaca, otro grande, y Lángara. Trabajaron en las observaciones y obtuvieron por resultado la diferencia de 2 grados al oeste. Es decir, no es lo que es un cronómetro, pero sí iban luchando y trabajando y avanzando desde nosotros mismos, para conseguir el desarrollo del cálculo de la longitud. Así estuvo, llegaron con exactitud al Cabo Buena Esperanza, etcétera, y fueron y volvieron. Al siguiente, en 1733, hizo otro viaje científico, esta vez para calcular también con todos los procedimientos de navegación, para calcular la longitud. Lo mismo, también funcionó bastante bien. Ascendió a teniente de navío con muy poca antigüedad, con 2 años nada más, y ahí estuvo a punto de ahogarse, pero bueno, salvó y retornó a su casa a descansar. Vino uno de los otros éxitos, en este caso ya no como científico, sino como táctico, 1765 en la expedición a Argel, pues para castigar al bey correspondiente, a los piratas que estaban allí. Fueron en una escuadra con 20.000 hombres y el conde de O'Reilly como mando general. No salió muy bien aquel ataque, pero bueno, lo hicieron, pero la frase de O'Reilly fue: si Mazarredo no está aquí, ni venimos, ni desembarcamos, ni nos reembarcamos, ni salimos. O sea, era un táctico, un científico, y iremos viendo todo lo que es, porque no solo eso, sino que después lo hizo alférez de la Compañía de Guardia Marinas siendo capitán de fragata, y allí pues bueno, en la formación y demás, escribiendo trabajos como la colección de tablas para los usos más necesarios de la navegación. Reorganizó la compañía con planes de estudios para elevar el nivel científico de los alumnos, etcétera, ¿no? Es decir, en este caso tenemos un hombre con capacidad de docencia. Después tomó el mando del navío de San Juan Bautista y se destinó a hacer prácticas de guardia marinas, etcétera. Pasamos entonces a 1739, tenemos una nueva guerra contra Inglaterra. Entonces, entre las Cortes de la Corona de España y la Corona de Francia, proyectaron una expedición conjunta para el ataque y el territorio inglés y el bloqueo del Canal de la Mancha. Aquí tenemos 2 campañas del Canal de la Mancha. La primera, en la escuadra, iba con el teniente general Luis de Córdoba, embarcado en el Santísima Trinidad, un buen barco. Cuando, en este caso, participó en las operaciones de esta campaña con la escuadra francesa, y ahí tuvo que dar socorro porque por mal tiempo fracasó la expedición, en este caso el bloqueo. Entró en Brest
y salió de Brest con 23 navíos, en este caso salvando un poco la situación inicial de esta campaña, ¿no? Y volvió a Cádiz. Se le nombró mayor general de esta escuadra después. Viendo un poco los problemas que se generaron en esta actuación con tantos barcos, puso en práctica otro documento como son los rudimentos de la táctica naval, que había escrito, los desarrolló, y sus instrucciones de señales para régimen y maniobra de la escuadra que tenía el teniente Luis de Córdoba, pues lo mejoró y lo desarrolló. Se vieron los frutos, pues en principio, cruzando la escuadra combinada de 36 navíos entre el Estrecho y Cabo San Vicente, localizó la escuadra que iba a dar socorros a la Plaza de Gibraltar, atacó a la altura de las Azores y cazó un convoy de 63 velas, mercancías y víveres para las Indias. Fueron apresadas 55 velas y 3 fragatas, las cuales sirvieron para nuestra marina con los nombres de Colón, Santa Balbina y Santa Paula. 4.800 prisioneros. Se debió a Mazarredo también la salvación de las escuadras española y francesa, 63 navíos, 24 fragatas y un convoy de 30 velas que tenía que llegar, que debía acompañar a la francesa, en un lugar determinado, y también salvó esas escuadras. Pasamos después a la segunda campaña de la Mancha, con la escuadra combinada, 50 navíos. Con tiempo muy duro, el general francés dio la señal de peligro en la derrota. Mazarredo, seguro y consciente del peligro, insistió que se siguiera su rumbo, demostrando lo correcto de sus disposiciones. Y después el francés dijo: yo iba a perder una armada que el señor Mazarredo salvó. Terminada esa campaña, después de masacrar un poco a los britanos, la escuadra francesa se dirigió a Brest y la española a Cádiz. Los ingleses, en principio, hubo un ataque donde en la escuadra que bloqueaba Gibraltar estuvo en la escuadra que bloqueaba Gibraltar para intentar los socorros ingleses del Peñón, estuvo en el ataque de las flotantes y en el combate contra el almirante Howe en 1782. Los ingleses se retiraron en las 5 horas que duró el combate y Mazarredo dio pruebas de valor y serenidad. Digamos que hasta aquí, 1782, 1783, 85, nuestro Mazarredo, porque ahí acaba con la paz de Versalles en el 1783, se asciende a jefe de escuadra y es cuando ya Mazarredo tiene la capacidad. Ya era científico, táctico, pero ahora ya además era un gran... tenía un cargo muy importante. Aquí es donde a los 44 años le ascienden a teniente general, que después estuvo desempeñando hasta el final de sus tiempos, redactó las ordenanzas generales de la Armada y, en principio, ya embarcó en Cádiz arrolando la insignia de navío Conde de la Regla para una expedición por la cuestión de Nootka, Vancouver, que lo hablé la semana pasada. Es decir, aquí teníamos el problema que íbamos a entrar en guerra contra los britanos por la costa norte de Canadá, pero al final, en principio, todo eso estábamos con la guerra, empezó la guerra de la una serie de guerras otra vez en España, en Europa, y Mazarredo regresó. Se regresó y en principio, digamos, terminó una de las obras mejores de su tiempo en 1793, como fueron las ordenanzas. A partir de aquí, digamos que, pasamos la semana que viene a hablar un poco de todo lo que conlleva la guerra de la Convención, de todo lo que lleva la batalla de San Vicente, etcétera, y sus decisiones de un hombre que siempre fue leal, pero nunca fiel, porque es el problema que tuvo y que ha tenido siempre este país, que quieren fieles y no leales, y este hombre fue leal a sus principios y ya contaré un poco cómo salvó Cádiz y cómo pudo haber vencido en San Vicente y cómo pudo haber vencido, o al menos no combatido, porque fue un error, en Trafalgar. Y esto es un poco la historia de Mazarredo, don José. Pues sí, hombre decidido y con las cosas claras. Un líder que ejerció como tal entre las dotaciones de su época como militar y también científico. Un gran marino, del que, como dices, Josu, nos han quedado muchas cosas por saber. Así que, nada, te emplazamos al próximo podcast, ¿de acuerdo? Muy bien. Un abrazo. Muy bien a todos. Adiós, adiós. Venga, gracias. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría.
Que es verano se aprecia por las horas de sol, el aumento de las temperaturas y porque las redes sociales se llenan de fotografías, vídeos, selfies y reels de barcos navegando, atracados en bonitos puertos o fondeados en lugares de ensueño. Y de eso vamos a hablar los próximos minutos, de fondeos, enclaves, maniobras, anclas. Roberto Bucetas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Bueno, empezamos, pues, si te parece, hablando de anclas, ¿no? Sabemos que hay varios tipos. ¿De qué depende la elección? Cuéntanos. Bueno, la elección es importante, buscar es el ancla que mayor poder de agarre tenga, y en el mercado sabemos que existen múltiples tipos de anclas. Es el típico rezón o danfor que se utilizan normalmente en barcos de recreo, tanto de motor como de vela, y bueno, fueron evolucionando hasta buscar diseños que tengan un mayor poder de agarre, como decimos, ¿no? Pues las TQR, Bruce, Fortress, Delta, Rogna, hay 100.000 tipos de anclas, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar una que sea, que tenga un buen agarre, ¿no? Y también del tipo de barco de que se trate, ¿no? Y la disponibilidad y disposición que tengamos en la caja de cadenas y el tamaño que tengamos. Es decir, podemos decir que también el ancla y la línea de fondeo y el equipo de fondeo que tengamos a bordo está regulado por una normativa, y podemos decir que el ancla es un equipo de seguridad más del barco porque está regulado en ese Real Decreto que siempre hablamos de él, que es todo el equipo de seguridad de los barcos de recreo, ¿no? Claro. Y así nos dice que tenemos que tener un peso mínimo para un ancla, tenemos que tener un diámetro de cadena establecido, y en el caso de que tengamos línea de fondeo mixta, tenemos que tener un cabo, y el cabo tiene que tener un determinado diámetro. En cuanto a longitud, nos dice que la línea de fondeo tiene que tener 5 veces lo que es la eslora de la embarcación como mínimo. Entonces, a veces dices tú, eso puede ser poco, es un barco de 8 metros, de 5 veces, 40 metros, pues a veces depende dónde vayamos a fondear, pues no parece que sea mucha longitud. Habrá que adaptarlo a las necesidades que posteriormente tengamos nosotros en nuestro barco. Así que si ponemos un barco tipo que puede ser de una eslora de 12 metros, la norma nos dice que tenemos que tener un peso de ancla de 20 kilos. Tenemos que tener un diámetro de cadena de 8 milímetros y tenemos que tener un cabo, en el caso de que tengamos línea mixta, de 12 milímetros. La estacha habla lo que es la normativa. Y estamos hablando siempre de un ancla de alto poder de agarre, ese peso para ese barco. Es decir, que sepamos que tenemos que mirar y documentarnos un poco cuando vamos a poner nuestro equipo de fondeo a bordo. El ancla que vamos a poner, tenemos que ver que tiene que cumplir la normativa. Después podemos decir, oye, vamos a fondear. Todo el mundo ahora en esta época, pues oye, estamos buscando pues ese lugar pegarse ese baño, para pasar ese día, esa cala, ese lugar protegido donde queremos pasar el día, ¿no? Pues la maniobra de fondeo, la maniobra en sí, no es una cuestión menor, es una cuestión que tenemos que tener bastantes cosas en cuenta, ¿no? Lo primero, buscar el lugar, en la elección del fondeadero. Hay que saber que sea protegido, por supuesto, y que la naturaleza del fondo sea adecuada para fondear. No todos los fondos son propios y adecuados para fondear. Buscamos arena, fango compacto, son lugares buenos para fondear. No podemos fondear en una zona de rocas, en una zona de algas, en una zona de limo, fango fino. A la hora de estar fondeado puede estar el ancla sumergida o enterrada en ese fondo más de 1 metro, y a veces, aunque parezca mentira, cuesta trabajo recuperar otra vez o elevar ese ancla. Entonces la elección del fondeadero es importante, y el problema que tenemos es que ese fondeadero, que es el que nosotros queremos, también es el que lo quiere mucha más gente, ¿no? No somos nosotros los únicos que estamos buscando ese lugar adecuado, y a veces hay pocos lugares donde fondear. Pasa aquí en Gijón, en Asturias, que a veces es difícil encontrar con determinadas condiciones de viento un lugar adecuado, ¿no? Después tenemos que determinar la profundidad. Pues hay que saber, tenemos que llevar una sonda a bordo para saber la profundidad, porque la longitud de cadena que vayamos a alargar en la maniobra va a depender del fondo, de la profundidad de la sonda que tengamos en ese lugar. Normalmente suele decir entre 3 y 4 veces con buen tiempo, y entre 5 y 6 veces si hay mal tiempo. La longitud de cadena que tenemos que largar me estoy refiriendo, ¿no? Hay que respetar el área de borneo. Es decir, si hay otros barcos fondeados, yo tengo que respetarles un margen de seguridad para el caso de que los barcos vayan borneando, girando sobre su punto de apoyo, punto de giro del ancla, que no vayamos a abordar a otros barcos que ya estén fondeados. Y se ve a veces muchas cosas que fondea un barco encima de otro. Eso
Eso no lo podemos hacer, ¿no? Comprobar nada más que hemos fondeado que el barco no garrea, bueno, pues que ha agarrado el ancla. Para eso es importante hacer una maniobra a la hora de fondear de una forma adecuada, es decir, lo que se llama fondear ciando, es decir, fondear dando un poco de máquina atrás, con una ligera arrancada atrás. Al objeto de esa maniobra, hacerla así, es, bueno, nos pondríamos proa al viento, ese proa al viento paramos máquina, la acción del viento se apodera de nuestro barco, va a pararle la pequeña arrancada que pueda tener, y ese viento se va a apoderar de nosotros y va a empezar a hacernos que vayamos un poco atrás, y si veo que el viento no es capaz de hacer eso, pues damos una paladita atrás, un poco de máquina atrás. Y el barco que tenga una ligera queda atrás, en ese momento fondeamos. Conseguimos con esto que las uñas del ancla, cuando lleguen al fondo, van a quedar clavadas en el fondo, y que la cadena va a quedar perfectamente extendida sobre el fondo, ¿vale? Porque el poder de agarre de un equipo de fondeo, una línea de fondeo de un barco, no es solo el propio ancla que queda enganchado en el fondo, que queda dispuesto sobre el lecho marino, ¿no? Es el peso del ancla, la uña del ancla clavada en el fondo, el peso de la cadena extendida sobre el fondo con su rozamiento que hace sobre el fondo, y eso es lo que nos confiere el poder de agarre de toda nuestra línea de fondeo. Entonces, para eso tiene que estar el ancla bien fondeada, es decir, todo bien extendido sobre el fondo, ¿no? Sí. No puede ser que fondeemos con el barco parado y fondeemos 30 metros de cadena. Ya. Pues va a quedar el ancla, la cadena encima. Normalmente a veces la cadena se lía con alguna uña del ancla. Cuando vayamos a levar anclas, aquello, pues bueno, y aparte que no nos va a poder dar poder de agarre. Entonces hay que hacer una maniobra de fondeo bien, hay que hacerla como mandan los cánones. Ya. Y una vez que hemos fondeado, pues comprobar que realmente estamos en posición y estamos justamente, bueno, que no va arreando ese ancla, ¿no? Son unas cuestiones que hay que tener en cuenta. Roberto, ya has comentado que cuando uno encuentra un buen lugar de fondeo, por regla general, y si el día está guapo, pues no eres el único que está allí fondeado. ¿Qué ocurre si nuestra línea de fondeo se lía con la de otro barco? Eso es también un clásico. Sí, hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar ahí. Es un clásico de verano. Sí. Cuando te pones a levar tu ancla y viene tu ancla y con el ancla del vecino. Uf, mal asunto. Tienes que coordinar un poco con el vecino para intentar liberar todo eso, y se puede montar muchos líos, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo, hay que evitarlo. Claro. Es decir, yo no puedo fondear a 2 o 3 esloras de otro barco, porque esos barcos, esos anclas sus cadenas se pueden liar. Para eso hay una técnica que es orincar el ancla. Orincar el ancla sería que cuando yo fondeo, marco la posición donde está mi ancla con un boyarín, una pequeña boya, y queda marcada y señalizada la posición del ancla. Eso me permite 2 cosas. Uno, indicar al resto de los barcos dónde se encuentra nuestro ancla para que nadie pueda fondear encima de nuestra línea de fondeo, de nuestro ancla. Y 2, ese orinque normalmente se hace firme en lo que es la cruz del ancla, y me va a permitir que en el caso de que el ancla quede enronchada, quede enganchada en el fondo, que yo la pueda recuperar. Entonces, porque tirando del orinque, la uña no va a clavar en esa piedra, en esa roca que a lo mejor hayamos enganchado, y la podemos liberar de una forma sencilla. Es una maniobra que está bien, orincar el ancla. Solo que, bueno, está muy guapo los dibujos, explicarlo, decirlo, pero después a la hora de hacerlo, o lo somos muy organizados, lo tenemos muy preparado, o a veces se monta bastante lío. ¿Por qué? Porque mucha gente mete el ancla, la cadena, el orinque, la boya del orinque, todo en la caja cadenas, y bueno, está todo allí liado, y pues a la hora de volver a fondear, sí, tardas toda la mañana. Entonces, o eres una persona organizada y lo tienes bien preparado, o si no, orincar el ancla a veces, bueno, cuesta trabajo. Pero sería lo ideal, ¿no? Que tengamos marcado nuestra posición del ancla. Una pregunta, una duda. ¿Qué longitud debe tener el cabo de esa boya del orinque en función a la profundidad que tengamos? Sí, lógicamente la profundidad no debe ser mucho más, no tener mucha más longitud que la sonda, al objeto de que no esté por ahí, claro. Pues que la lleve el viento derivando y no te está señalizando la posición real donde se encuentra. Bueno, pues tener más o menos la misma profundidad que donde estamos fondeados, jugando un poco también con la marea, vamos a estar mucho tiempo, pues tener en cuenta eso la marea, porque si no se puede incluso llegar a sumergir la boya del orinque, y se sube la marea. Ya. Después, si vamos a estar mucho tiempo fondeados, a veces es interesante, y tenemos lo que sería cadena, línea de fondeo compuesta solo de cadena, pues liberar la tensión del molinete.
toda la tensión del tal desplazamiento y peso del barco va a recaer sobre el molinete, pues muchas veces con un pequeño cabo, con un estrobo y un mosquetón, hacemos firme la cadena y llevamos ese cabo a una cornamusa, a una vita que tengamos en la proa, y dándole un poco más de tensión al estrobo que a lo que es la cadena, con lo cual descargamos la tensión del molinete. Es práctico, no sufre el molinete, lo agradecerá el molinete, lo agradeceremos nosotros cuando no tengamos ninguna avería en el propio molinete. Ya. Y después, mucho tiempo fondeados, existen aplicaciones, existen, recursos para evitar o alertarnos en el caso de que el barco esté garreando y podamos tener algún problema, que puede ser alarma de garreo de borneo y de garreo en el GPS. Marcamos la posición cuando fondeamos, le damos a la posición de fondeo en el GPS, nos posiciona y nos almacena y nos coge esa posición de donde hemos fondeado el ancla, le decimos la longitud de cadena que hemos largado, 20, 30, 40, 50 metros. El GPS calcula todo el área de borneo que podemos realizar con esa longitud de cadena y ese punto de fondeo. Y si una posición del GPS no sale dentro de esa circunferencia, dentro de ese área de borneo, me salta una alarma. Me garantiza de que si estamos garreando, me avisa el GPS. Yeah. Y eso lo podemos conjugar también con una alarma de baja profundidad en la sonda. Es decir, yo fondeo a 10 metros de profundidad, yo le fijo una alarma de baja profundidad en la sonda de 8 metros. Sí. Y si la sonda en algún momento baja de los 8 metros, teniendo en cuenta el recorrido de la marea y todas esas cosas, ¿no? Si baja de esos 8 metros, pues que me salte la alarma y me avise de que, oye, la profundidad está disminuyendo. ¿Por qué puede disminuir la profundidad? Pues disminuye porque estamos acercándonos a tierra. Y si nos estamos acercando a tierra y disminuye la sonda, pues me avisa la sonda. Son aplicaciones o son recursos que podemos tener para que, estar más tranquilos fondeando. A lo mejor que tenemos que pasar una noche en un fondeadero y poder, estar descansando de una forma un poco más tranquila, ¿no? Sí, y porque además hay que tener en cuenta que los derroteros y guías suelen informarnos de los lugares idóneos para un buen fondeo. Lo que no pueden es asegurarnos las condiciones meteorológicas, ¿no? En función de las cuales, pues también hacer fondo puede convertirse en una maniobra complicada o hacer nuestra estancia incómoda, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí, por ejemplo, esta semana yo estaba fondeando en un lugar aquí protegido en la bahía de Gijón, sí, y estaba soplando nordeste, pero había aviso de que iba a rolar al sur. Pues entonces cuando fondees, sí, vas a fondear pro al viento y vas a estar en una posición correcta, protegida, muy cerca a lo mejor de lo que sería un espigón, una escollera. Pero ten en cuenta que si rola al sur, pues el barco va a cambiar, va a bornear, y a lo mejor la distancia que has mantenido de resguardo a otro barco, a otro lugar de la costa, tienes que tenerlo presente. Y tienes que estar protegido de las condiciones meteorológicas que te vas a encontrar y la previsión que vas a tener. Sí, no es una cosa menor el fondear. Y muchas veces pues no lo tenemos en cuenta. Llegamos a cualquier sitio, la gente llega a cualquier sitio y tira, por decirlo coloquialmente, tira el ancla y sin más. Y no, requiere una cierta técnica, una cierta maniobra y tener en cuenta una serie de cuestiones que pueden hacernos que tengamos una tarde sin contratiempos y sin ningún tipo de problema. Y el ancla es un equipo de seguridad, no simplemente para fondear, para pegarse un baño por el verano. El ancla es que si yo tengo un problema a bordo, tengo que tener un ancla y una línea de fondeo que tenga poder de agarre suficiente para yo poder inmovilizar el barco en esa situación para solventar ese problema. Se me para la máquina, pues lo que tengo que hacer es fondear, que estemos cerca de costa y el barco pueda correr algún tipo de riesgo. Pues tengo que fondear y tengo que tener un ancla que sea capaz y tenga poder de agarre suficiente para aguantar ese barco ahí mientras puedo solventar ese problema, un fallo mecánico, un fallo en el sistema de gobierno. A mí me hace mucha gracia los aficionados al tema de la vela y las regatas, obsesionados con el peso, y veo por los pantalanes anclas que quedan en el pantalán. Y digo yo, ¿pero dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ya. Ese barco tiene cualquier problema, aunque solo se cae el viento y no hay viento y a lo mejor tenemos un problema mecánico de cualquier tipo y no tengo un ancla mínimo para poder fondear. Entonces, no, el ancla es un equipo de seguridad a bordo, no es un elemento del barco para fondear el verano para pegarme un baño. Hay que tener conscientes, claro eso. Pues eso, que debes fondear pensando que has de elevar, dice el sabio refranero.
Así que exactamente. Mejor no complicarnos la vida y hacerlo con conocimiento, seguridad y sentido común. Como los fondeos proliferan en verano, ya hemos dicho que es cuando más apetece, pues de eso hemos hablado. Así que, Roberto, muchas gracias por estos minutos y volvemos a estar en comunicación contigo en el próximo capítulo, si te parece. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Volvemos en 15 días. Ya sabes que puedes escucharnos en cualquier plataforma de audio y seguirnos en Facebook como A Son de Mar Podcast o en Instagram como podcast A Son de Mar. Recuerda compartir los contenidos para hacer crecer nuestra comunidad de oyentes. Hasta el próximo capítulo. Nos escuchamos. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.